Biblia cronológica de estudio, Nueva Biblia de las Américas. Estudia la Biblia en el orden de los sucesos y en su contexto. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Amén. Prepárense física y mentalmente para estar atentos. Efesios 4 del 1 al 32. La vida en Cristo. Yo, pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión, ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos, para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar de verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Nueva vida en Cristo. Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad.
Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con él que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Meditemos. Pablo dice que hay un solo cuerpo. La unidad no se logra fácilmente, requiere mucho esfuerzo. Con frecuencia, las diferencias dividen a las personas, pero eso no debe ser el caso de la Iglesia. En lugar de concentrarnos en lo que nos divide, debemos recordar lo que nos une: un cuerpo, un espíritu, un futuro, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios. ¿Ha aprendido a apreciar a las personas que son diferentes a usted? ¿Es capaz de ver cómo los diferentes dones y puntos de vista contribuyen a que la Iglesia haga la obra de Dios? Aprenda a deleitarse en la manera en la que los distintos miembros del cuerpo de Cristo nos complementamos los unos a los otros. Nuestra unidad en Cristo no destruye nuestra individualidad. El Espíritu Santo le ha dado a cada cristiano dones especiales para edificar la iglesia y es crucial que los usen. Están madurando espiritualmente al poner en práctica los dones que Dios les ha dado. Si saben cuáles son sus dones, busque oportunidades para usarlos. Si no lo sabe, pídale a Dios que se lo revele y busque la ayuda de su pastor o de amigos cristianos para identificarlos. Una vez que lo sepa, utilícelos para fortalecer y alentar a la iglesia. Cristo le encomendó una enorme tarea a la iglesia: hacer discípulos de todas las naciones, como dice Mateo 28 del 18 al 20. Para cumplir hay que predicar, enseñar, sanar, alentar, dar, administrar, edificar y hacer muchas cosas más. Si tuviéramos que contemplar la tarea por nuestra propia cuenta, ni siquiera valdría la pena intentar hacerla, porque sería imposible hacerlo o llevarlo a cabo. Cristo se la encomendó a todos los miembros de su cuerpo, de modo que unos pueden hacer una labor y otros otra. Juntos podemos llevar a cabo la obra de Dios mejor que en forma individual. La tendencia humana es sobreestimar lo que podemos hacer solos y subestimar lo que podemos lograr en grupo. Trabajemos unidos, la iglesia puede reflejar la plenitud de Cristo. Efesios 5 del 1 al 33. El andar de los hijos de Dios. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, así como también Cristo les amó, y se dio a sí mismo por nosotros,
ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes, como corresponde a los santos. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos. Porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinen qué es lo que agrada al Señor, y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice: despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Cristo y la Iglesia, un modelo para el hogar. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la Iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la Iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Meditemos. Pablo no les está prohibiendo a los cristianos relacionarse con los no creyentes. Jesús les enseñó a sus seguidores a hacerse amigos de los pecadores y conducirlos a Él, como lo dice Lucas 5 del 30 al 32. Más bien, Pablo está condenando el estilo de vida de quienes
justifican sus maldades e incitan a otros a que las hagan. Tales personas pronto contaminan a la iglesia y ponen en peligro de su unidad y propósito. Si vamos a llevar a los no creyentes a Cristo, debemos hacerlos amigos de ellos, pero debemos ser sumamente cuidadosos con las personas que son extremadamente malas e inmorales, o que se oponen a todo lo que el cristianismo enseña. Es más posible que esas personas nos influyan a cometer el mal en vez de que nosotros los influyamos a hacer el bien. Como personas que contamos con la luz del Señor, nuestras acciones deben ser reflejadas en nuestra fe. Debemos llevar una vida moralmente intachable para que otros vean la bondad de Dios reflejada en nosotros. Jesús resaltó esta verdad en el Sermón del Monte, como lo dijo en Mateo 5, del 15 al 16. Aunque es importante que evitemos las obras inútiles de la maldad y la oscuridad, es decir, cualquier placer o actividad que resulte en pecado, debemos hacer aún más. Pablo nos instruye a sacarlas a la luz porque nuestro silencio podría ser interpretado como aprobación. Dios quiere que sus seguidores defiendan con amor lo que es correcto y lo que es verdad. Efesios 6 del 1 al 24. Exhortación a los hijos y a los padres. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Relaciones entre amos y siervos. Siervos, obedezcan a sus amos en la tierra, con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Ustedes, amos, hagan lo mismo con sus siervos y dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. La armadura de Dios para el cristiano. Por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén, pues, firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo
hable sin temor como debo hablar. Despedida y bendición, pero a fin de que también ustedes sepan mi situación y lo que hago, todo se lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor, a quien he enviado a ustedes precisamente para esto, para que sepan de nosotros y para que consuele sus corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Meditemos. Los padres imparten disciplina para que sus hijos maduren, no para exasperarlos, enojarlos ni desanimarlos. Ser padre no es fácil, hay que tener mucha paciencia para criar a los hijos con cariño de una manera que honren a Cristo. Los padres deben tener mucho cuidado de no disciplinar a sus hijos cuando están frustrados o enojados. En cambio, deben hacerlo con amor y tratarlos como Jesús trata a las personas que Él ama. Esto es vital para el desarrollo saludable de los hijos y para que se formen una opinión correcta acerca de Cristo. En los tiempos de Pablo habían varios millones de esclavos en todo el Imperio Romano. Estos desempeñaban un papel importante en la sociedad, debido a que muchos esclavos y dueños esclavos se habían convertido en cristianos. La iglesia primitiva tuvo que lidiar el asunto de las relaciones entre los amos y los esclavos. La declaración de Pablo no condena la esclavitud ni la aprueba, sino que instruye a los amos y a los esclavos sobre cómo vivir juntos en un hogar cristiano. Pablo exhorta a los esposos, a los padres, a los amos, a que sean bondadosos. En la sociedad romana, las mujeres, los niños y los esclavos tenían pocos derechos, pero en la iglesia debían ser tratados como iguales. Las enseñanzas de Pablo exhortan a los creyentes a ser responsables e íntegros en su trabajo. Los cristianos deben llevar a cabo sus tareas laborales como si Jesucristo fuera su jefe, y quienes son jefes deben tratar a sus trabajadores con imparcialidad y respeto. Dice, aunque Pablo estaba preso, no se sentía frustrado ni desanimado, más bien les escribió poderosas cartas de aliento a los creyentes. Pablo no podía que oraran por él, Pablo no pidió que oraran por él para que fuera liberado de sus cadenas, sino que para que pudiera seguir hablando de Cristo con valentía a pesar de ellas. Dios puede cumplir su voluntad por medio de nosotros en cualquier circunstancia. Si nos encontramos en una situación difícil, además de pedirle a Dios que nos ayude, también debemos pedirle que cumpla su plan en la situación que estemos experimentando. Estar conscientes del propósito eterno de Dios para nuestra vida nos ayudará a soportar los tiempos difíciles. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta carta que nos has dejado, Señor, por esta palabra que has traído el día de hoy a nuestras vidas, ya terminando, Señor, el libro de Efesios, Padre. Y terminas pidiéndonos que usemos esa armadura, Padre, el cinturón de la verdad. Que andemos nosotros, Señor, siempre en la verdad. El diablo lucha con mentiras y algunas veces sus mentiras parecen la verdad, pero solo los creyentes tienen la verdad de Dios que puede derrotar las mentiras del diablo. Ayúdanos, Padre, a derrotar toda mentira que el enemigo nos esté diciendo. Tener nosotros siempre el cinturón de la verdad, la coraza de justicia. El diablo ataca a menudo a nuestro corazón, que es el centro de nuestras emociones, autoestima y confianza. La justicia de Dios es la coraza que protege nuestro corazón y nos asegura su aprobación. Él nos aprueba porque nos ama y envió a su Hijo a morir por nosotros.
Ayúdanos a guardar, Señor, nuestras emociones, nuestra autoestima, nuestra confianza. Ayúdanos también, Señor, a ponernos el calzado, la paz que proviene de la buena noticia. Estar siempre listos para proclamar tu palabra, Señor. El calzado que Dios nos ha dado es la motivación para continuar proclamando la paz verdadera que está disponible en Dios. Una noticia que todos necesitan escuchar. Ayúdanos a tener puesto nuestro calzado y llevar esa noticia, Padre. El escudo, la fe. Lo que vemos son los ataques del diablo en forma de insultos, tentaciones, pero el escudo de la fe nos protege de las flechas encendidas del diablo. Con la perspectiva de Dios podemos ver más allá de nuestras circunstancias y saber que la victoria final es nuestra. Ayúdanos a entender, Padre, es nuestra victoria, Padre. Tú ya no la diste. Ayúdanos a estar listos con ese escudo de la fe para no dejar que esos dardos lleguen. El casco de la salvación. El enemigo quiere que dudemos de Dios, pero Jesús es nuestro Salvador. El casco protege nuestra mente de dudas sobre la obra salvadora de Dios, sobre toda duda, sobre todo lo que venga a nuestra mente. El casco nos protege y tenemos que estar metidos a esa palabra para no perder nuestra salvación. Con todo lo que el enemigo nos diga, desviarnos del camino. La espada, la palabra de Dios, es la única arma ofensiva en esta lista de armadura. Hay momentos cuando necesitamos estar a la ofensiva contra el enemigo. Cuando somos tentados necesitamos confiar en la verdad de la palabra de Dios y poderla sacar y no dejar que Él nos gane, sino poder usar esa espada. Ayúdanos, Padre, a vivir con esta armadura todos los días, a entender que estamos luchando contra principados, gobernadores de las tinieblas, huestes de las tinieblas. Ayúdanos, Padre, en nuestra vida espiritual tener victoria todos los días. Al tener esta armadura puesta, a entender lo que nos estás pidiendo en esta palabra. Toma tú el control de cada uno de nosotros y de los oyentes. Bendice sus vidas, Padre. Que haya un crecimiento espiritual. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, así sea. Amén. Dios les bendiga. Si quieres seguir escuchando más de la palabra de Dios, ve a YouTube y suscríbete y me encontrarás como Susana.Morales. Recuerda, comentar cómo Dios te está hablando con esta palabra. Si usted necesita de la ayuda de Dios, ven a nuestra iglesia que se llama Ministerios Yo Soy la Raíz y Linaje de David, que se encuentra en el fraccionamiento Paraje de San José, en la calle Costa de Acapulco 5194, al surponiente de nuestra ciudad Juárez, Chihuahua. Los miércoles a las 6 de la tarde y domingos a las 11 de la mañana. Ven, no faltes. Me despido, Dios siga bendiciendo la radio con sentido 96.9.